Hola, ¿cómo están? Ha empezado la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por eso sus siglas de TEMEC. En medio de presiones, hay que decir que esto va a generar distintos escenarios, pero ¿cómo realmente va a impactar en el comercio en medio de disputas globales? Hoy vamos a analizar todo este tema en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿Cuándo nació el TEMEC? ¿De qué va este tratado comercial? ¿Cuáles son sus alcances? Veamos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos con los colores de las banderas a México, a Estados Unidos y Canadá, quienes forman parte de este tratado comercial. El 30 de noviembre del 2018, los presidentes de ese entonces, Enrique Peña Nieto por México, Donald Trump en su primera gestión por Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaban este acuerdo comercial, el TEMEC, en cual entró en vigor el 1 de julio del 2020 para sustituir el de libre comercio de América del Norte, vigente desde el año 1994. Un nuevo tratado que renovaba las dinámicas económicas de Washington con innovaciones claves. Un acuerdo que establecía normas laborales más estrictas y nuevas reglas de origen para la industria, sobre todo automotriz. También modernizaba el comercio digital, la protección de patentes para medicamentos y los estándares ambientales. El pacto introduce también un capítulo específico con medidas anticorrupción para seguir fortaleciendo la transparencia en la región. El TEMEC abarca también un mercado de casi 500 millones de personas y representa más del 18% de su Producto Interno Bruto, consolidando uno de los bloques comerciales más grandes de nuestro planeta. Sumemos más datos. El 2025, este comercio trilateral, hay que decir, entre Estados Unidos, México y Canadá, específicamente entre estos dos grandes aliados que se han convertido en socios comerciales, dejando a un lado, por un momento, al primer ministro de Canadá. Apuntemos a Estados Unidos y México. Entre enero y octubre registraron un crecimiento del 3.5% comparado con el mismo periodo del 2024, alcanzando un valor de $731.180, mientras que el intercambio de bienes de Washington y Ottawa sumaba $426.024 millones. Con estas cifras, México y Canadá concentran más del 28% de todo el comercio estadounidense. Ambas cifras, hay que decir, valoradas en millones de dólares dentro de su balanza comercial, superando, por supuesto, a la que mantienen con países como China, Alemania y hasta Japón. La Ciudad de México se mantiene como principal proveedor de productos para el mercado estadounidense, liderando en rubros de alto valor como el sector automotriz, electrónico, equipos médicos y sigue dominando también el sector agroalimentario con el envío de frutas, hortalizas, entre otros. Este tratado está en revisión, ha iniciado y podría finalizar el mismo el 2026, pero hablo de una revisión que además es inherente del propio acuerdo comercial. ¿Qué escenario se abre en medio de la amenaza de Donald Trump de extinguir este acuerdo? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Nos acompaña desde México Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias, Paola. Un saludo para todos allá. Bienvenido, Adrián. Vamos a sumar también desde México a Paulina Domínguez Chávez, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM. Profesora, qué gusto tenerla en el mapa de Telesur. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Vamos a empezar con Adrián. ¿Le parece a Paulina? Hay que preguntarnos si realmente el TEMEC está en riesgo de desaparecer o estamos en medio de esta revisión de la innovación de un nuevo acuerdo, es decir, con nuevas reglas. ¿Cuál es el escenario? Bueno, primero es importante señalar que la tendencia mundial ha demostrado que el neoliberalismo ha hecho un fracaso como proyecto y por lo tanto hay una determinación de acabar con estos acuerdos comerciales, ya que ese libre comercio sirvió para que los países pudieran redistribuir tanto su comercio como su producción y en varios países producir beneficios importantes para las poblaciones, aliviando lo que es la contradicción fundamental del capitalismo que
es una producción socialmente producida para beneficio de los poderosos que tienen los medios de producción. Sin embargo, ya lo vimos con el modelo chino, cómo esas riquezas se producen satisfactorias para la sociedad, o como ahora en nuestro país se busca un capitalismo redistributivo con este modelo de bienestar social. Entonces, hay una crisis profunda. Vemos que ya no se puede mantener ese modelo porque el que hayan hecho enclaves de producción para tener una máxima ganancia, también les evitaba que al tener que salir y entrar los productos de un país a otro para su proceso productivo y incrementar la máxima ganancia, también es cierto que la balanza comercial para Estados Unidos no le beneficiaba y sobre todo perdían el beneficio del impuesto sobre la renta, que es uno de los más altos y que ha descapitalizado a Estados Unidos, y es por eso que hoy en esta revisión a 6 años, como lo establece el propio TEMEC, pues va a llevar a un proceso de negociación. Lo que busca Estados Unidos es una negociación prácticamente bilateral entre los países, Canadá por un lado, Estados Unidos, por otro México con Estados Unidos, a pesar de que vayamos en este acuerdo de TEMEC, y ya vimos cómo los aranceles que pretende imponer Estados Unidos para negar estos acuerdos comerciales está repercutiendo negativamente también a la economía estadounidense, y por lo tanto él tiene que estar reculando para buscar no perjudicar tampoco la economía ni el poder adquisitivo de quienes viven en Estados Unidos. Y lo que acaba de decir Adrián resulta también un escenario bastante interesante. Paulina, porque él dice que esto repercutiría en la economía estadounidense, algo de poco se habla, por cierto, ¿no? Siempre se apunta al TEMEC en una posible salida o abandono de Estados Unidos de un acuerdo comercial con impacto en las economías mexicanas y hasta en Canadá. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Si hablamos de cadenas de suministro y si sobre todo apuntamos a una inflación que está consumiendo por dentro a la gran maga estadounidense. Sí, es correcto. Realmente las economías están muy interconectadas, lo que de alguna forma pues va tejiendo lazos que no son tan sencillos de romper, ¿no? Y entonces en cuanto empieza a haber cierta presión entre ellos, es inevitable que todas las partes pues tengan consecuencias, ¿no? Empecemos hablando por la cantidad de recursos agroalimentarios que reciben, por ejemplo, lo que ha llevado a una alza importante, sobre todo si consideramos las inusuales nevadas que ha tenido Estados Unidos en los últimos meses, lo que ha pues hecho que su propio mercado agroindustrial pues se reduzca, ¿no? Entonces el hecho de que las importaciones que vengan de México pues también le va a afectar de alguna forma, generando más presión al interior. Otro de los sectores importantes que también se ve afectado por esto pues va a ser el sector energético, principalmente debido a esta parte de Estados Unidos queriendo quedar con el litio mexicano, y que de nuevo pues vuelve a ser un punto estratégico dentro de su capacidad autónoma de Estados Unidos energética, principalmente con el competidor de China, pensando en las baterías que bueno, se producen para los carros eléctricos. Otro de los puntos importantes que tiene repercusiones en el caso de Estados Unidos, pues básicamente se da a través de las grandes empresas automovilísticas, principalmente Ford, ¿no? Que es una de las que todas se mantiene de alguna forma estable dentro de Estados Unidos, y esta se ve pues francamente dañada directamente al evitar que pues varias de los manufacturas dentro del territorio mexicano pues no llegan completamente, o estas pues tienen un arancel mayor, lo que aumenta el costo de los autos dentro del mercado estadounidense. Entonces no solo se trata de, como bien lo mencionas, de consecuencias hacia México o hacia Canadá, sino el propio Estados Unidos pues tiene esta consecuencia, principalmente si lo pensamos que pues México es el principal socio de Estados Unidos, ¿no? Superando a China, dejando un comercio interconectado del 75%. Entonces, realmente Estados Unidos pues sí tiene consecuencias al empezar a hacer este tipo de presiones sobre el TEMEC. Y esto además nos ayuda a entender cómo funciona esta estrategia de la administración republicana. Una presión mediante acuerdos, mediante aranceles, que está generando también un impacto dentro de la propia economía de los Estados Unidos. Lo que de alguna manera también nos avisora que no será tan sencillo salirse de manera abrupta del TEMEC ni de otro tipo de acuerdo comercial, porque va a repercutir, va a haber una presión interna también, seguramente, de las propias industrias en Estados Unidos.
Me gustaría profundizar este tema junto a Adrián y Paulina cuando regresemos, porque hay negociaciones también sobre tierras raras, un encuentro que también tendrá presencia de México. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué oportunidad marcada para el TEMEC tendrá? Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestra escala vamos a compartir este vídeo. Es un extracto de la conferencia mañanera habitual que brinda la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha sido esta jornada. Ella ha puntualizado que la comercialización con los acuerdos energéticos que mantiene con Cuba se van a mantener, sumado al envío de ayuda humanitaria, decía. Cuando le preguntaba a esta periodista qué va a pasar ante una posible presión de Donald Trump por el TEMEC, ella decía que ante todo se debe respetar la soberanía de la nación mexicana y que ninguna presión va por encima de estas relaciones diplomáticas. Son los canales para resolver cualquier diferencia, destacaba la presidenta. Hay una revisión del TEMEC en marcha, podría finalizar en diciembre de este 2026 y de esto y más hablaremos al volver. Mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si en esto también está el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para...? Es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que... Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son tierras raras. Hay que decir que en medio de este escenario, la próxima semana en Washington se van a reunir ministros de 20 economías mundiales. Estarán presentes los ministros de Economía de Estados Unidos, del bloque europeo, de Reino Unido, de Japón, de Australia y México. Este encuentro que se va a celebrar en Washington para avanzar hacia una alianza estratégica sobre estos minerales críticos, con el fin de reducir la dependencia de China y fortalecer cadenas de suministro clave para la seguridad económica y también nacional. ¿De quién? De Estados Unidos. Este escenario, Adrián, resulta bastante interesante en medio de esta revisión del TEMEC, en medio de esta presión con imposición de aranceles a terceros países que quieran enviar petróleo a Cuba. Es decir, el punto neurálgico de esto también son las tierras raras. Un arma geopolítica que necesita Estados Unidos, sobre todo en materia de defensa, para más armas, para más complejo militar e industrial y lo que esto deriva. México se va a sentar en esta negociación. Esta podría ser quizás la oportunidad de utilizar este tema como una estrategia clave en medio del acuerdo del TEMEC. Por supuesto, hay un factor que no juega aparentemente en esta sesión y es precisamente los BRICS, no solo China, sino este bloque de países que hoy da un equilibrio o busca dar un equilibrio a nivel económico y por lo tanto el nivel de negociación que puede tener México y otros países que poseen tierras raras que están en exploración y próximamente en usufructo es un elemento importante, pero ahí lo más fundamental que debe haber es que toda la extracción de los minerales del planeta tiene que asegurarse que los trabajadores tengan prestaciones y garantías laborales, porque precisamente donde hay estos elementos se les paga muy poco a esos trabajadores y eso es lo que magnifica las ganancias. Entonces, negociar desde la base de que por el bien de nuestros países, primero los pobres y primero los trabajadores,
será el elemento disuasivo que debe estar a la orden del día para que a igual trabajo, igual salario en cualquier parte del mundo y todas las prestaciones se puedan homologar. Esto daría la posibilidad de tener un equilibrio estratégico de los recursos naturales en beneficio de nuestra población y de la población del mundo, y que no solamente sea la ganancia de las empresas representadas por estos países que tratan de postrar a los países como el nuestro con esas amenazas que siguen latentes. Y esto, Paulina, además nos ayuda a entender el trasfondo de una administración como la que tiene Donald Trump. Su objetivo de ese América Primero tiene que ver con seguir potenciando a estos grandes complejos militares industriales, ni siquiera a su propia población. ¿Lo leemos de manera geopolítica así también? Sí, claro, definitivamente el objetivo de Trump pues va más allá de pensar en la población civil, ¿no? No se trata de pensar en el pueblo estadounidense, sino de cómo posicionar estas empresas y cómo mantener el control, ¿no? En un momento que podemos observar pues ya una decadencia importante dentro de la hegemonía estadounidense frente al resto de países, pues se intenta de alguna forma mediante la fuerza, mediante la coerción, pues seguir manteniendo este control que pues de alguna forma podemos ver que se le está yendo de las manos. No solamente se trata de mantener activo el complejo militar industrial que ha mantenido la economía histórica de Estados Unidos desde la Guerra Fría, ¿no? Sino también pues darle espacio, cavidad a todos estos lobbies que pues finalmente Trump es un empresario y actúa bajo esta lógica, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene más dentro de la economía? Pero solamente hacia Estados Unidos, sin pensar en que pues se trata de economías interconectadas, ¿no? No solo se trata de pensar en cómo hacer grande a Estados Unidos, sino también cómo pues esto va a ir pesando poco a poco dentro de la economía estadounidense al interior. Otro punto importante que pudiéramos pensar es que esto pues finalmente claro que tiene repercusiones geopolíticas, ¿no? No solo se trata de pensar en cómo reposicionar a Estados Unidos, sino qué mensaje está enviando al resto del mundo, ¿no? Con acciones unilaterales, militares, bastante hostiles a ciertos países, pues realmente está demostrando que tiene este poder, ¿no? De cómo puede reaccionar si alguno de aquellos no gusta cooperar o no está dentro de sus planes. Finalmente también pues es un mensaje directo hacia China, quien es uno de los actores más importantes de la región, no solamente en cuestiones políticas sino económicas, ¿no? Creando toda una infraestructura perteneciente dentro de la ruta de la seda, y que pues al final del día, en este momento que Trump intenta recuperar ciertos espacios que han sido absorbidos por China, pues no es tan sencillo que los estados le den viraje hacia Estados Unidos, dado que tienen pues algunos compromisos con esta nación asiática. Además también pienso yo que es un mensaje no solamente a China, sino en general a todo el bloque de los BRICS, en general a todo aquel estado que está en contra de Estados Unidos, mencionando que pues finalmente son sus territorios de influencia. Y esto además tiene que ver porque lo que acaba de decir Paulina refleja en esta última llamada telefónica que hace minutos atrás colgaba el presidente Trump con el presidente de China, Xi Jinping, a varios puntos que están sobre la agenda y esta presión de aranceles que ha tenido que retroceder el propio republicano, no una, sino dos veces, para aplicarla contra el gigante asiático. Algo también revela dentro de estos escenarios. Me gustaría analizarlo revisando nuestra leyenda. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, hacía un anuncio en su reciente declaración sobre la revisión del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. El próximo 16 de febrero, decía, representantes del gobierno canadiense, acompañados por 231 empresas, van a viajar a México para sostener un diálogo comercial de alto nivel, destacaba el secretario de Economía mexicana en medio de la revisión del TEMEC inherente, reiteramos una vez más, en lo establecido a este acuerdo comercial. Adrián, aquí dos escenarios claves. El primero, ¿qué papel juega Canadá dentro del TEMEC? ¿Es una pieza clave o no? Y segundo, esta llamada telefónica que acaba de realizar Donald Trump al presidente de China, Xi Jinping, donde se ha colocado sobre la mesa no solamente acuerdos comerciales, está ansioso por viajar en el mes de abril de este año a China
sería uno de los encuentros más importantes en medio de estas disputas globales y del impacto que esto pretende generar también para la economía en el mundo. Te escucho. Sí, es importante señalar que no hay congruencia en el pensar, el decir y el hacer, ya que no puede ser que Estados Unidos impida el comercio con China cuando tiene un acuerdo comercial y de trabajo constante con ellos. Cuando hay negociaciones, mientras trata de imponer sanciones a quienes comercien con China, mientras no puede contener a sus empresas porque depende totalmente de ella. O sea, el otro elemento grave es de que el fracaso que tiene el libre comercio, insisto, ha llevado a que ese gran acuerdo que tenían para explotar las riquezas del mundo hoy tengan que cambiar, y se demuestra aquí con esta subordinación de Estados Unidos a la gran capacidad de China para crear riqueza socialmente distribuida. Es un elemento fundamental que en esta negociación lleva una situación terrible para Estados Unidos. No tiene ya para dónde hacerse porque la economía mexicana, para empezar, la mayoría de las empresas que se encuentran aquí en nuestro país están vinculadas con Estados Unidos. Si hay sanciones comerciales, si hay aumento de aranceles, repercute, y van a tener que concluir estas negociaciones con la búsqueda fundamentalmente de los privilegios para Estados Unidos y sus empresas, pero el papel de Canadá, que ha sido tan relevante, no solamente en la esfera económica y comercial, sino también política. Ya vimos ese discurso del primer ministro de Canadá, que fue tan celebrado, habla de los nuevos aires que tenemos hoy y que México y Canadá tendrán que hacer una amalgama fuerte en esta negociación e insistir en la importancia del respeto a la soberanía de los pueblos, porque no se puede tener acuerdos comerciales o bilaterales más allá de los que hay entre cada país firmados por ambos, y sin tener la injerencia en las decisiones soberanas para el comercio de cada uno de los países. Es decir, México podrá y seguirá defendiendo el comercio y el apoyo a Cuba y a cualquier país con quien se pueda relacionar, y Estados Unidos tendrá que aceptarlo porque de otra manera no tiene opciones. Cuando son tantos los países que se enfrentan y el desequilibrio comercial con Estados Unidos es tan grande y su deuda tan multimillonaria como la de ningún país en el mundo, y por último la caída estrepitosa del dólar, hace que no tenga muchos elementos por donde salir al frente de Estados Unidos, y tendrá que aceptar las condiciones que sus mismas contradicciones le han llevado. Las economías y los empresarios de nuestras oligarquías nacionales también están planteando desde los acuerdos del Grupo Coordinador Empresarial para hacer negocios con las empresas de las naciones independientemente de Estados Unidos, y ya no ven solamente el acuerdo comercial con Estados Unidos, sino a pesar de que no les acepta mucho en la idea de comerciar con China, están también tomando esa opción. No hay para dónde hacerse ya ante el TEMEC a 6 años de su implementación, y este acuerdo que debería durar 16 años, prácticamente la vía de los hechos lo están aniquilando, Paola. Esto también es clave, Paulina, porque estamos hablando de un momento en el que el presidente Trump espera reunirse con Xi Jinping. Una agenda que podría de alguna manera, no sé si cambiar las reglas del juego, si vale este término en relaciones comerciales, cuando hemos visto que Donald Trump hizo caso omiso a la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, con la imposición de aranceles, pero que va retrocediendo. Utiliza esto como una estrategia de presión, ya lo decíamos, a países que no comulgan con sus directrices. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Sin duda es uno de los encuentros más esperados de lo que va de la administración Trump, dada las declaraciones que ha dado, ¿no? Y es que esto no viene desde este periodo, sino desde la primera administración Trump, cuando lanza la guerra comercial, ¿no? Empezamos a ver esta guerra con Huawei, esta guerra del 5G, y que retoma, 4 años después, ¿no? Cuando regresa a la Casa Blanca, y entonces lo que observamos, pues, es este continuo asedio hacia China, un continuo asedio mencionándola como este gran enemigo a vencer, este gran enemigo que está constante y presente y que de alguna forma es quien desafía en varios aspectos la hegemonía estadounidense. No lo vemos en la parte económica, en la parte política, cada vez
pues se consume mucho más contenido chino, entonces realmente empieza a tener pues cierta relevancia en la hegemonía, contra la hegemonía estadounidense. Esta llamada, o lo que sabemos hasta ahorita de esta llamada, que ha sido pues bastante importante, pues es como hablan sobre cómo van a reforzar la economía, no se comprometen realmente a nada. De hecho, Trump la califica como una excelente llamada, larga, productiva. Sin embargo, tampoco ha habido varios comentados desde la parte de Beijing. Otra cosa que podríamos ver sobre este encuentro pues sería ver cuestiones o tensiones importantes como lo es Taiwán, ¿no? Una de las cosas que ha reiterado Xi Jinping es el envío de armas hacia la isla por parte de Estados Unidos. Y también pues vemos algo importante desde China, bueno, de Estados Unidos a China, pues es un poco el frenarlo, ¿no? El que no esté tan activo dentro de la economía, no solamente frenarlo desde el interior como lo intenta hacer con el TEMEC, ¿no? Acusándolo de dumping, sino también al exterior, limitándolo pues de alguna forma y generando también inestabilidad dentro de su zona de influencia, que es el sureste asiático. Algo importante que me gustaría mencionar sobre esta llamada, que si bien termina con la invitación de Trump a China, pues es que también se da en el marco de que hace unas horas antes Xi Jinping tuvo una llamada con Vladimir Putin, ¿no? Lo que le agrega este elemento geopolítico aún más, donde pues se ve también a China mediando, ¿no? Por un lado está apostando a esta estrategia bilateral con Rusia y tienen esta videollamada donde pues primero hacen ciertos acuerdos y después tiene esta llamada con el presidente de Estados Unidos, Trump. Entonces, de alguna forma, no solamente se trata de una relación bilateral o cómo es que se lleva China con Estados Unidos, ¿no? Sino también pues tiene implicaciones geopolíticas para el resto del mundo. Sobre todo mencionándolo en un escenario bastante complejo, ¿no? Turbulento, ya lo mencionaba Adrián, en el cual pues hay bastantes disputas abiertas, ¿no? Bastantes cuestionamientos hacia Estados Unidos, hacia el propio presidente al interior de su país y bueno, cómo esto nos repercute al resto de estados. Cosas claves, estrategias y aristas que nos ayudan a entender el movimiento dinámico también de las relaciones. Por un lado comerciales, pero también de diplomacia y por otro medio de tratar de imponer el poder por la fuerza. Ahí están las cartas que se colocan sobre la mesa en medio de un sistema internacional que trata de ser destruido para evitar, hay que decir, como decía Paulina, la pérdida de hegemonía de un Estados Unidos. Quiero agradecer a Adrián y a Paulina por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis para los televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: México, Estados Unidos, la revisión del TEMEC. Hablemos de este acuerdo. El TEMEC, un acuerdo que Trump no podrá destruir pese a la presión que puede ejercer. Ha empezado una revisión inherente al tratado, hay que decir, que va a finalizar este 2026. Y es que el impacto no solamente recaería en México y Canadá, también en sectores claves como la industria automotriz y manufacturera, que sufrirán graves consecuencias, también en Estados Unidos. Ellos perderían cadenas de suministro críticas y sufriría también la inflación, una inflación que hoy mismo el administrador hoy de la Casa Blanca no puede controlar. Hablemos del segundo eje, tierras raras. Se han convertido en uno de los puntos de fricción más reveladores del nuevo orden económico global, donde confluyen geopolítica, la política industrial, seguridad nacional y hasta estratégica empresarial. México se va a sentar a dialogar sobre este aspecto con ministros de economía del mundo y podría convertirse además en un as bajo la manga, en una estrategia clave para el acuerdo del TEMEC. 3. Canadá, una pieza clave de este tratado comercial del TEMEC, porque consolida también a América del Norte como una plataforma productiva integrada, facilitando el comercio libre de aranceles y atrayendo inversiones a través de cadenas de suministro compartidas. Su participación garantiza también reglas claras, moderniza el comercio digital y laboral y mantiene el equilibrio estratégico frente a Estados Unidos. Ya se entiende entonces por qué el ataque de Trump a Canadá y su relación con China, un Trump que hoy ha conversado con el presidente Xi Jinping y quien ha augurado un posible encuentro para el mes de abril, en medio de esta dinamicidad de los acuerdos comerciales y las reglas que vienen de la mano de un nuevo mundo multipolar. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.